técnica aparte de la sesión de matemáticas. Bueno, retomando con lo que veníamos viendo de la parte técnica, entonces acordémonos, voy a mirar aquí la plataforma, compartamos pantalla. Bueno, y estoy compartiendo pantalla. Ya no vamos a mirar este documento de matemáticas, voy a cerrarlo aquí, sino que nos vamos nuevamente a Sajuna y vamos a entrar ya al documento técnico, que es el que estamos analizando. Este documento nos dice, o nos habla, o el primero que estamos analizando, mejor dicho, recuerden entonces. Fase 1, diagnóstico, actividad de proyecto 1, material de formación, inspección de sistemas de captación. Ya le voy a arreglar aquí este error que tiene el de capacitación, no de captación. Este sí lo pueden descargar en PDF para que lo tengan a la mano, pero yo lo voy a mirar acá interactivo. ¿Qué estuvimos haciendo para hacer un recuento o un recuerdo? Estuvimos analizando que las aguas tienen, o mejor dicho, de donde captamos las aguas para tratarlas, pueden tener diferentes fuentes, ¿cierto? Entonces pueden ser aguas superficiales. ¿Qué son las aguas superficiales? Pues los ríos y las quebradas que vemos correr por encima de la tierra y que pueden ser, en este orden de ideas, fuentes de alta montaña, pueden ser aguas subterráneas, pueden ser lagos, pueden ser lagunas, bueno, en fin, existen diferentes sitios de donde podemos tomar el agua. Ahora, podemos también usar el agua lluvia, podríamos también usar el agua de la humedad relativa del ambiente, si se llegara a necesitar. Todas esas son opciones que tenemos para captar agua y poder potabilizar. ¿Qué más estuvimos analizando en la sesión pasada? Pues estuvimos viendo que todo ese entorno que constituye el sector por donde pasa esa fuente hídrica se conoce como cuenca, que en Colombia tenemos clasificado nuestro territorio en diferentes cuencas, aquí las mencionan, que son Magdalena, la una que es Magdalena Cauca, que esa incluye las dos grandes vertientes que nos atraviesan de sur a norte. Orinoco, Amazonas, Caribe y Pacífico. Esa es la división que Colombia ha hecho para hacer conjuntos de ríos. En esa división que se llama cuenca hidrográfica, existen otras más pequeñas que se llaman microcuencas, entonces que ya capturan, no, por ejemplo, en la primera, que es Magdalena Cauca, que es tan grande, pues vamos a encontrar otras microcuencas solamente del Cauca, solamente de una porción del Magdalena con algunos afluentes, en fin. Pero lo que sí es importante es identificar que esas porciones de terreno no solamente son tierra por donde pasa el agua, son terrenos donde se llevan a cabo una serie de actividades. Recuerdan que les decía que este cuadro es muy importante, una serie de actividades que desde el punto de vista biofísico, sociocultural, económico y demográfico influyen. ¿En qué? En la calidad del recurso. Influyen en el agua que usted está captando. De hecho, por usted ser parte de una cuenca o microcuenca, lo que usted haga en esa planta y los residuos que genere esa planta también van a influir en ese ecosistema. Entonces, esa fue como la conclusión de la clase pasada en la parte técnica. Que esa cuenca, ese sector, está caracterizado por una cantidad de elementos que no solamente son de clima, de vegetación y de agua como tal, sino que tienen que ver con la parte cultural, económica y demográfica. Eso era lo que estábamos mirando.
Continuamos aquí con un asunto muy importante y es un documento de planificación nacional que es el que nos permite en Colombia. Planificar quiere decir ordenar, quiere decir gestionar, quiere decir tener la posibilidad de implementar proyectos dentro de, ¿cierto? Entonces, la forma de planificar y ordenar las cuencas es a través de unos documentos que realizan los municipios que se llaman planes de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas, los tan famosos POMCA, con los que seguramente algunos de ustedes a través de sus formaciones o de su trabajo en algún momento se hayan podido encontrar. Y si no se han encontrado todavía con ellos, pues este es el momento. De ahora en adelante vamos a estar muy en contacto con esos planes de ordenamiento territorial, pero que tienen que ver con la parte hídrica y que se llaman planes de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas POMCA. Entonces recuerden que seguramente si ustedes han tenido la oportunidad de comprar un terreno o de ayudar a vender bueno, cualquier cosa que les haya tocado hacer, se han topado con un documento que se llama uso del suelo, que depende del plan de ordenamiento territorial o del esquema de ordenamiento territorial de donde usted está, que le dice si usted puede, para qué puede comprar ese terreno. Entonces le puede decir, no, en este espacio usted solamente puede, no puede construir porque es un área protegida. Lo que está, si es que hay algo, es lo único que puede tener, pero no puede construir. O le puede decir, usted está en un área de reserva, no puede hacer no puede poner una fábrica aquí, pero puede poner una edificación de hasta 2 pisos. Y no puede hacer ruido porque afecta el entorno. En fin, ese es un ejemplo Profe, para que disculpe, ¿usted ustedes... está compartiendo? Ay, no me digan que no estoy compartiendo. Perdón, perdón. Sí, yo estoy compartiendo pantalla. No se ve. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir aquí. ¿No la miraban? Bueno, ahí le volví a dar stop y le volví a dar compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si están viendo pantalla? ¿Sí? Acá en mi celular no sale. Teléfono, estoy conectado con el teléfono, no sale. ¿Los demás están Pues a viendo? mí Una me pantalla sale. donde está O el sea, mapa y a mí me sale. No les escuché. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se alcanzan a ver? sí, a mí me sale, ingeniera. Me sale una donde de la pantalla un párrafo y a la derecha un mapa pequeño. Eso. Estamos, de pronto Mauricio voltea el teléfono, de pronto a veces o disminuye con los dedos lo que alcanzas a ver, de pronto es eso, o puede ser la conexión, si quieres, sal de la sesión y vuelves a entrar. Es probable que sea eso. Bueno, no he pasado de aquí. Lo que les estoy contando es que así como el esquema o el plan de ordenamiento territorial distribuye y especifica y ordena qué se puede hacer en el territorio normal, así el plan de ordenamiento y manejo de las cuencas especifica de dónde viene, cuánta agua hay, cuál es el balance, para qué puede servir esa agua y sobre todo qué uso se le puede dar. Y también estos planes, como son planes, implica planificación, pues también identifica qué es como lo más grave que está sucediendo en ese territorio y cómo se puede enmendar o cómo se puede solucionar. Entonces son documentos muy importantes que no solamente identifican claramente de dónde a dónde va esa cuenca o esa microcuenca, sino que diagnostican cómo está la situación. Bueno, dentro de esta primera parte que compone un plan de ordenamiento de la cuenca, que es obviamente la cartografía. ¿Qué es la cartografía? Pues es esa especificación georreferenciada que dice de dónde a dónde va, ¿cierto? Porque recuerden que esto, como se trata de territorio natural, puede involucrar varios municipios o varios departamentos. Y si quieren invertir
solucionar algún problema, pues muy seguramente aguas arriba se está causando un problema que afecta aguas abajo y que puede ser otro departamento, otro municipio. Entonces hay que aunar esfuerzos y lo primero y más importante es delimitar, o sea, de dónde a dónde es que va y a quién le toca gastar recursos allí. Por eso es que este documento comienza hablando de la importancia de la cartografía o de cómo se debe expresar la cartografía. Esto se nos sale un poco del perfil del tecnólogo. La idea no es ser cartógrafos en este asunto, pero sí saber cómo se presenta o cómo los planes de ordenamiento delimitan el territorio. Se cumplen dentro de esa cartografía que se presenta para delimitación de las cuencas algunas normas técnicas colombianas. Desafortunadamente, de momento no tenemos biblioteca para consultar estas normas, pero apenas nos restituyan el sistema, vamos incluso a hacer el taller que nos quedó pendiente con la profe de biblioteca y vamos a consultar la CNTC. Este también cuadro ya lo habíamos visto, que especifica como más claramente a qué hace referencia cada uno de los sistemas. Y lo que nos corresponde ahora es consultar. Entonces, ojo, que esta sí es la siguiente tarea, que no la vamos a subir a Sajuna, perdón, pero que es indispensable para hacer la primera actividad. Ah, bueno, es que no les he dicho una cosa y es que de la parte técnica tenemos pendientes estas evidencias. Entonces, recuerden que cuando ustedes van a actividad de proyecto 1, tenemos una carpeta de material de formación y tenemos otra de guía de aprendizaje. En guía de aprendizaje aparecen los links donde subir las evidencias. La evidencia que vamos a hacer de este primer documento es, además de un cuestionario, un video exposición. Este es el video de la cuenca, que ya les voy a decir en qué consiste. Y sobre el otro documento hay un cuestionario que más que un cuestionario aquí voy a hacer es un taller, pero sí vamos a tener que tener claridad sobre algunos conceptos para responder el cuestionario y lo más importante es este video, o sea, hacia allá va enfocada la información que vamos a obtener. En este video, la importancia de este video es la identificación de estas características que están alrededor de la cuenca. Entonces, lo primero que van a tener ustedes que hacer es identificar en qué cuenca hidrográfica, por ejemplo, por allí los compañeritos que están en Barranquilla, pues ya saben que están en la cuenca Magdalena Cauca, ¿cierto? Pero van a revisar a ver si su departamento geopolítica o política administrativamente están dentro de qué cuenca o su ciudad, porque dentro del departamento hay algunos que se dividen y acaba uno quedando una parte en una cuenca y otro en otra, aunque no es lo común, puede pasar. Y van a identificar cuál es la microcuenca más cercana a su fuente hídrica. Eso lo hacen muy fácil en Internet. Entonces, yo vivo o en ChatGPT. Yo vivo en tal ciudad, ¿a qué cuenca y microcuenca pertenece mi localidad? Una vez identificada la cuenca y la microcuenca, van a buscar en Internet el plan de ordenamiento o el PONCA de esa cuenca. Así, simplemente. PONCA, miren, por ejemplo, aquí tengo un río muy cercano que aunque pertenece al valle, impacta también el eje cafetero y se llama Plan de Ordenamiento y Manejo del Río La Vieja, que de pronto hasta alguno de ustedes les sirve. Esta es la forma como aparecen. Ese es el mío. Ay, ese es el suyo, Mauricio, qué bien, ya ve, aquí estamos. Sí, aquí en Cartago. Ah, perfecto. Ese es el suyo. Entonces, mire, ya le dije dónde encontrarlo y cómo encontrarlo. Plan de ordenación o de ordenamiento y manejo de la cuenca del río La Vieja. Esta es la forma en que se presentan. Es obligatorio que los municipios y los departamentos lo publiquen. Entonces, ya sea que esté viejo o sea que esté nuevo, porque algunos no lo han actualizado, tiene que existir el documento. O sea, no me pueden decir, ah, imagínese que de mi localidad no hay. Aunque sea uno viejo, tiene que haber.
¿Y qué es? Bueno, aparte de que a cada uno le cuentan quién lo hizo, cómo lo hizo, quién se... Esto es lo que contiene un plan de ordenamiento de la cuenca. Un marco introductorio o una introducción o un espacio donde le dicen a uno, bueno, esto de dónde viene, cuáles son las leyes que me obligan o que me dicen qué hacer. El resumen ejecutivo, que es muy importante leerlo y que dice en términos generales de dónde a dónde va y qué es lo que se ha encontrado. La metodología general con la cual se hizo ese PONCA. O sea, estos documentos tienen la obligación de registrar quién participó, qué hicieron, cómo convocaron a la comunidad, porque esto no es una cosa, o sea, no se contratan un grupo de ingenieros para que vayan y, aunque puede pasar, ¿no? Para que vayan y por lo que ni siquiera son de la región, pero pasaron mirando, preguntaron a 3 personas y ya hicieron un PONCA. No, esto tiene una metodología específica y deben reunir a la comunidad para indagar qué es lo que ocurre en el territorio, qué es lo que pasa, dónde están las comunidades indígenas, qué hacen, de dónde toman el agua, qué contaminan, no contaminan, qué otras organizaciones hay, y para plantear los proyectos, qué es lo que de verdad les sirve a esa comunidad. Pues al menos eso es lo que dice la metodología, ¿no? No nos vamos acá a enfrascar en lo que de pronto a veces resultan haciendo, pero eso es lo que se debería hacer. Todo esto para contarles que con toda esa metodología, todo ese análisis situacional y todo, hicieron un diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Un diagnóstico es tal cual lo que hace el médico cuando usted está enfermito y va al hospital. ¿Qué le hace? Él, además de revisarle físicamente con algunos aparatos, que si tiene fiebre, que si le pasa esto o lo otro, le manda unos exámenes. Y cuando usted le trae los resultados de los exámenes, él le dice, sí, mire, usted tiene diabetes o tiene hipoglicemia o tiene hipotiroidismo, bueno, qué sé yo. Entonces pasa lo mismo con las cuencas. Primero tiene que hacer una inspección, el grupo que va a hacerlo, porque son grupos interdisciplinarios, una inspección de acuerdo al conocimiento profesional y tecnológico que tienen cada una de las personas del grupo, van, identifican y miran circunstancias. Luego hablan con la gente, la reúnen, le hacen talleres, le explican, le sacan información, hacen análisis de agua, hacen mediciones, hacen una cantidad de caracterizaciones. Y después de todo eso dicen, bueno, ¿de qué está enferma esta cuenca? ¿Qué es lo que le pasa? Eso es el diagnóstico. Y el diagnóstico es básicamente una fotografía de lo que está pasando en el momento. En ese momento en que hicieron el diagnóstico, eso es lo que pasa. Entonces, no he visto por ahí la fecha en la cual hicieron este documento, pero si de pronto Mauricio le suena que ese diagnóstico como que ya no está tan así, es porque tal vez el diagnóstico que se hizo hace mucho tiempo y ya no representa las condiciones porque han habido cambios. Luego empiezan a hacer una caracterización. Dentro de este diagnóstico, pues hacen toda la caracterización de todas las condiciones. Entonces, miren lo que les enseñé yo la clase pasada, no se lo tienen que inventar, no tienen que estar forzando como a ver yo de dónde saco características físicas y bióticas. Los PONCA ya lo tienen. Entonces, aquí le hablan del clima, la geología, la hidrogeografía, las pendientes, la calidad del agua, la capacidad del uso de la tierra, que quiere decir para qué está sirviendo la tierra en ese momento, y que es la tierra que está al lado del agua, ¿no? Y el agua. Entonces, en esta cuenca, por ejemplo, en el río Vieja, en el río La Vieja, hay un sector muy importante del río donde se hace turismo. Y es un turismo que abarca tanto valle como eje cafetero. Entonces, como nos queda tan cerca de aquí del eje cafetero, vamos mucho al río La Vieja a participar en esas actividades turísticas que involucran el uso del río, porque son balsas sobre el río. Tendrá otra parte que se use como más para sacarle agua para el riego de los cultivos. Tendrá otra parte donde se vierten aguas residuales. Tendrá otra parte donde se capta agua para consumo. Entonces, todo eso se lo cuentan aquí. Bueno, coberturas, qué tipo de árboles, qué tipo de animales se ve, qué tipo de ecosistemas hay. Luego miren, condiciones sociales, culturales, económicas y funcionales, y hasta de riesgo. Entonces, en estas condiciones sociales, culturales, económicas y funcionales, pues les va a describir cuáles son las características dentro de ese diagnóstico en estos sistemas que se encontró dentro
dentro de la cuenca. Y luego empieza un asunto que tiene que ver con la parte social también, que son los riesgos que tiene la cuenca. Que puede ser que si hay un temblor que pasa, que si hay riesgos de inundaciones, que si pueden haber riesgos de incendios. Después de eso, y de hacer ese análisis situacional y una síntesis ambiental, viene una segunda parte del documento que es formular unas estrategias para mejorar esas condiciones que se encontraron en el diagnóstico. La verdad es que lo que se pretende es mantener y mejorar lo que ya está bien y solucionar o mitigar lo que esté mal. Entonces, que esa actividad turística sobre el río La Vieja trae un crecimiento económico a las comunidades que están cercanas y eso ha ayudado a mejorar el nivel de vida de la población. Listo, eso está bien. Hay que mantenerlo y mejorarlo, pero resulta que estas personas que van incluso de otros municipios van y tiran basura en el río y eso está afectando las condiciones de la vida acuática y de la población que toma el agua aguas abajo. Entonces, eso hay que solucionarlo. Entonces, o lo mitiga o desaparece ese impacto negativo. Entonces, simplemente de ahora en adelante a las personas les vamos a prohibir que lleven, o sea, les vamos a ofrecer un servicio turístico donde podamos nosotros proveerles el agua y los alimentos para que dejen de llevar cositas en paquetes y plásticos y me las tiren al río. O sea, cosas así van a encontrar. Y esta segunda fase como tal corresponde a esa formulación de proyectos, actividades, cronogramas, presupuestos, que ese equipo que se contrató considera que es lo que se debe hacer para mejorar las condiciones. Entonces, después de eso, se define la estructura administrativa. Esos documentos son largos. Estos documentos son largos, pero entonces ustedes van a aprender a identificar de ellos lo que necesitamos en este momento. Y en este momento, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos identificar es que si no encuentran el PONCA de la microcuenca específica, trabajen con el que esté más arriba, con la cuenca, pero ustedes deben saber a qué cuenca, qué microcuenca pertenece y buscar el PONCA. Aquí el documento, yo creo que sí lo podemos escuchar porque es cortico, que nos habla de cómo se hace en términos muy generales un PONCA. Le vamos a poner cuidado a este video. Durante los últimos días se ha venido realizando la reactivación de los planes de ordenación y manejo de las cuencas de los ríos Samaná, Arma y La Miel. El PONCA es el instrumento a través del cual se realiza la planeación del adecuado uso del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca. Los PONCAs ya fueron adoptados por las autoridades ambientales, como son Corpo Caldas y Cornare, dado que son compartidos con las dos corporaciones. Al adoptarse mediante resolución, cada uno de estos PONCAs, Samaná Sur, La Miel y Arma, se convierten en determinantes ambientales, o sea, de obligatorio cumplimiento por parte de los municipios dentro de la zonificación que se debe tener en cuenta. ¿Qué significa eso? Que los municipios de la zona páramo, como no tienen actualizados los EOT y los POT, en el caso del municipio de Sonsón, entonces deben acoger en forma obligatoria toda la zonificación y las restricciones que existen ya en estos PONCAs por las corporaciones, los deben adoptar para, ejemplo, autorización de cultivos que demanden agroquímicos, ejemplo, para proyectos hidroenergéticos. De acuerdo a esa zonificación, ya los municipios tienen cómo entrar a regular los usos del suelo. A la fecha se ha realizado la socialización del PONCA de la cuenca del río Samaná, sur del corregimiento de San Miguel de Sonsón y del río La Miel, en el municipio de Manzanares Caldas. Entonces se socializa primero al consejo, o sea, los que quedaron conformando el consejo e invitados actores de la zona para explicar en qué consistió la zonificación y el informe final, y luego se va a hacer una exposición en cada uno de los municipios. El próximo martes 24 se va a convocar a los 4 alcaldes de la zona Páramo y de la Subdirección de Ordenamiento Territorial de Cornares, se va a exponer aquí en la regional a ellos
cuál es la zonificación, o sea, el resultado final, y por ende, qué es lo que tienen que ellos adoptar por obligación como zonificación, resultado de este informe. Por el no cumplimiento de lo establecido en estos planes, las autoridades municipales se pueden ver expuestas a sanciones. Ejemplo, otorguen alguna actividad industrial o agropecuaria o proyectos de índole industrial que estén en zonificación restrictiva por parte del PONCA, ya es violatorio. Entonces, por esa razón, la obligación de Cornar y Corpocaldas de exponerle a sus municipios, para efectos de que sepan de que ya, y se les va a entregar el documento donde sepan que ya es de obligatorio cumplimiento acoger todas las restricciones, la normatividad, la zonificación que quedó contemplada en estos PONCA. En cuanto a la socialización del PONCA de la cuenca del río Arma, esta se tiene programada para el próximo 15 de mayo en el municipio de Abejorral. Miren qué importante este video porque nos recuerda que el plan de ordenamiento de las cuencas tiene un componente legal, o sea, los municipios lo asumen como una ley, resolución por medio de la cual se aprueba el plan de ordenamiento de cuenca que acaban de realizar. Eso lo convierte en un instrumento de obligatorio cumplimiento, que si está hecho antes del mismo POT o EOT como esquema o plan de ordenamiento territorial, pues va por encima. En conclusión, miren que tanto el plan de ordenamiento territorial o esquema cuando el municipio es pequeño, como el plan de ordenamiento de las cuencas, pues trata de lo mismo. ¿La intención cuál es? La intención es ordenar el recurso y la tierra que está al lado del agua para que tenga una organización el territorio. Imagínense ustedes que no se hacen estos planes de ordenamiento, que era lo que pasaba hasta hace unos años, y entonces los que están aguas arriba en la montaña les dio por poner por allá arriba una fábrica de oro. O sea, en una montaña encontraron oro. Y allá les dio por poner su fábrica de oro y empezaron a contaminar el agua y a llenarla de cianuro y de mercurio y de absolutamente todo en la alta montaña. Imagínense cómo quedan las poblaciones de ahí para abajo sin poder usar esa agua ni para riego, ni para consumo, ni para nada, porque es veneno prácticamente lo que baja por allí. Entonces, por eso se organiza el territorio, por eso es obligatorio que los municipios tengan esos planes, por eso les digo, sí o sí lo van a encontrar, ya sea que esté desactualizado o que esté más nuevo o que esté en construcción, van a poder consultarlo. Y en lo que encuentren allí, o sea, lo que encuentren allí es el trabajo de una cantidad de personas que les van a ayudar a conocer de sus localidades cómo son las circunstancias bióticas, sociales, culturales y demográficas que enmarcan esa cuenca. Entonces, voy a colocar de una vez acá en el chat para que no se olvide. ¿Dónde está? En la parte de cuencas, entonces, van a buscar a qué cuenca y a qué microcuenca pertenece su localidad, o sea, el sector donde usted vive. Y a investigar en internet. Ahora sí me dicen que no, que definitivamente no encuentran, y son poblaciones pequeñas, pásense por la alcaldía, pásense por planeación y seguramente allí les van a decir dónde está el documento. Y buscar en internet el PONCA. Los que estén en la misma ciudad, en la misma localidad, van a tener el mismo plan. Eso es lo bonito de este grupo, que como tenemos personitas de muchas partes de Colombia, pues lo que va a pasar es que vamos a tener aquí la oportunidad de ver, porque esos videos que van a entregar los vamos a ver entre todos, vamos a tener la oportunidad de conocer particularidades de cada territorio, que es lo bonito. Bueno, aquí el documento nos da una información que es necesario que la lean sobre cómo ha evolucionado la normativa respecto a potabilización de aguas, ¿no? Nos hace recordar que antes de los años 70
Lo único que existía en función del cuidado del medio ambiente, pues era el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, donde se hablaba de reforestación, donde ahí fue en esos años, pues por desconocimiento, fue que pasó lo que les contaba, que se acabó reforestando con eucalipto. Aquí les menciona eso, miren. Y les comenta que entre el 1970 y hasta 1990 fue que contamos con el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente, el INDERENA. Ese fue como el paso, ya no tenemos solo el IDEAM, ahora tenemos el IDENA, con el INDERENA, que con él se expide el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, y se comienza a hacer como los pininos en la planificación ambiental del territorio. Entre el 90 y el 94, pues pasa algo muy importante, que aparece la Ley 99 del 93, que es como la mamá de la mamá de la mamá de las leyes ambientales, la Ley 99 del 93, que ya crea el Ministerio de Medio Ambiente, que se ha llamado en Colombia de todas las formas. Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Ambiente, Ambiente y Desarrollo Territorial, Ministerio de pero que ha tenido prácticamente las funciones específicas al cuidado como tal de establecer los lineamientos para fortalecer el Sistema Nacional Ambiental. Entonces, a partir de esta ley, pues ya se han empezado, se volteó a ver qué es lo que pasa con la contaminación, qué es lo que está causando la contaminación en las regiones, y aparecen estas corporaciones autónomas regionales que llevan el nombre pues de cada una de la región. Entonces los que están por allá en Nariño se encontrarán con Corpo Nariño, acá en el Quindío tenemos a la CRQ o Corporación Regional del Quindío, por allá en el Valle se encontrarán con la CBC, y así. Fornare, Fornare es de San Andrés, Coralina es de San Andrés. Fornares del Orinoco. Entonces, así se encontrarán con esas corporaciones regionales autónomas, que quiere decir que tienen la posibilidad de emitir términos de referencia específicos para cuidar el territorio. No nos vamos a enfocar en este momento, ni vamos a hablar siquiera de la corrupción que puede haber allí adentro. Veamos la parte bonita por la función con la cual se crearon, y que su obligación y de nosotros como veedores ciudadanos es cuidar porque la cumplan. O sea, ellas están ahí para regular a todas las instituciones y a todas los entes, tanto privados y públicos, para que no le hagan daño al medio ambiente. Ellos cobran unas sanciones, ellos cobran unas tasas retributivas, o sea, el que contamina paga. Entre 1994 y el 2002, lo más importante es que se expide la ley 165 del 94, donde se empieza a hablar del convenio sobre la biodiversidad biológica. O sea, aquí es donde ya empezamos a hablar que se requiere un plano, un programa de conservación. Esto y lo otro más importante de esta época, pues es el decreto 1929, que ya comienza a hablar de las cuencas como tal, de la ordenación de las cuencas. Entonces miren que es un asunto relativamente nuevo. O sea, estamos hablando de ordenación de las cuencas a partir del 2002. Entre el 2002 y el 2010, el ministerio, que en su momento se llamaba de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que después se llamaba Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ya expidió la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. ¿Qué quiere decir eso? Que ya es un documento, lo que les decía hace unos minutos con el video, nacionalmente reconocido como instrumento de gestión de obligatorio cumplimiento y con sanciones si no se cumple, mejor dicho. Entre el 2010 y el 2012, la ley 1523 del 2012, que adopta la política para establecer el sistema de gestión del riesgo, o sea, que involucra la gestión del riesgo dentro de lo que es el ordenamiento de las cuencas. Esto lo van a leer ustedes con toda la calma. Yo estoy como pasando
pasando por encima, explicándoles lo más importante. Aquí entre el 2012 y el 2020 pasa algo sumamente importante y es que se expide el decreto único, el 1076 del 2015. Ese decreto único sirvió mucho porque es que ustedes no se imaginan la cantidad de leyes, resoluciones, normas y decretos y COMPES ambientales que tenemos todavía en Colombia, pero que en esa época teníamos todos dispersos por todo lado, algunos hablando de lo mismo y legislando de manera distinta. Entonces se unificó y se dijo, ambientalmente tenemos el decreto único, tenemos el 1076, que es el decreto, que nos habla de todo lo que necesitamos saber ambientalmente en el país. Y posterior a ese decreto, pues han ido haciendo algunas modificaciones que regulan, modifican, cambian algunas partes de lo que ya estaba contemplado en ese decreto único reglamentario. Eso es en términos muy generales la historia de lo que ha pasado, sobre todo en el manejo de cuencas, porque así hay una historia para cada cosa. Cuando veamos aguas residuales, pues miraremos la historia más específica de lo que ha sido las aguas residuales, pero esto es como lo más importante que tiene que ver con el manejo de las cuencas. Esto ya se los había explicado con el documento que estábamos por allá del río La Vieja. Miren, son las fases del PONCA, entonces tiene que haber un aprestamiento, que es hacer un plan de trabajo, identificar, caracterizar, revisar actores, hacer participar a los actores, verificar información existente, sacar información nueva, en fin. Todo eso para poder hacer un diagnóstico. Entonces, ¿quién hace el diagnóstico? Ese Consejo de Cuenca que está conformada por un grupo de profesionales interdisciplinarios. Entonces, ahí van a haber geólogos, geógrafos, ingenieros ambientales, ingenieros químicos, tecnólogos en supervisión de sistemas de agua y saneamiento, técnicos, operarios, comunidad en general, juntas de acción comunal. Entonces, son grupos de personas que ayudan a construir ese diagnóstico. ¿Qué se hace? No hacemos nada si el diagnóstico, o sea, si el médico le dice, sí, usted tiene diabetes, ya se puede ir a la casa, pues no hace nada, ¿no? Le tiene que dar un plan, en este caso de medicinas, que le diga, tiene que tomar esto y esto y esto durante tanto tiempo y tiene que dejar de comer esto y esto y lo otro. Lo mismo pasa acá. Entonces se prospecta según las zonas qué actividades pudiéramos hacer para mejorar lo que esté pasando, lo que identificamos en ese diagnóstico, y luego se formulan una serie de planes. Los planes están formados por proyectos, los proyectos por actividades, las actividades tienen cronograma, o sea, si una actividad, y esto aplica también para la vida diaria y común de nuestras actividades personales. Si una actividad que usted quiere hacer no le pone cronograma, o sea, cuándo la va a hacer y cómo, y no le saca presupuesto, créame que esa actividad no se hizo. Esto de los planes funciona igual como funciona su vida real. Si usted dice, quiero ser tecnólogo en supervisión de sistemas de agua y saneamiento, pero no se pone un cronograma diciendo cómo voy a lograrlo, entonces cada día voy a dedicarle este tiempo y luego voy a hacer estas evidencias y luego voy a conseguir esto otro, y lo puso en una agenda o en un cuadernito y no lo hizo, pues le va a quedar más difícil dejar todo para el final porque no va a alcanzar a hacerlo. Entonces lo mismo pasa acá. Las actividades tienen un cronograma de cuánto va a ser qué, y pues como se tratan de proyectos grandes, es con presupuesto. La ejecución de un proyecto se define en el presupuesto. Si una alcaldía tiene muy buenas ideas, pero no dejó la plata para hacerlas, ahí se va a quedar solamente en la formulación. Luego viene una parte de ejecución, de eso que ya vienen como informes del PONCA. Después de haber entregado el documento como tal, pues ya viene una parte de ejecución y una parte de seguimiento y evaluación, a ver si lo que ustedes o el equipo de trabajo que generó ese PONCA dijo que se iba a hacer, se hizo, y cómo se hizo, si tocó cambiar algo. Esta es información que ustedes pueden consultar, que la encuentran aquí anexa, para saber más de cómo se hacen y cómo se diagnostican y qué es lo que tiene como relación intrínseca con los PONCAs. Aquí nos vuelve a hablar el documento de la CNTC,
que establecen elementos sobre todo geográficos y de georreferenciación. O sea, cada cosa, esto es para decirles que cada cosa que se hace en esos documentos tiene un procedimiento que no sale del bolsillo de nadie, es un procedimiento que está establecido por la ley o por normas técnicas de calidad, como lo que pasa aquí. Esto es para que lo lean con calma, lo miren, lo revisen, porque es ampliación de la información que les estoy dando. Después de esto, bueno, hoy les decía, vamos a ver dos documentos muy importantes. Uno son los POMCAS, que ya vimos lo que eran, la ordenación, el ordenamiento de ese recurso hídrico, y otro documento absurdamente importante que se ha convertido, que no solamente es ley, sino que se ha convertido en la guía de los que trabajamos con agua, que es el reglamento técnico del sector agua potable y saneamiento básico. Dentro de esa normativa del sector de agua potable y saneamiento básico, en algunos casos se encuentran disposiciones particulares dependiendo de la región donde se desarrolla el proyecto, aunque todas parten de la normatividad nacional vigente. Se recomienda, antes de analizar o de iniciar un proyecto de potabilización de agua, revisar y documentarse de la legislación que existe en la zona. Entonces, así como tenemos documentaciones que están muy por encima, Plan de Ordenamiento Territorial, y este que es el que vamos a ver ahora, que es el reglamento RAS del sector agua potable y saneamiento básico, así la recomendación es que miremos también qué otra normativa puede existir regional, porque su alcaldía puede sacar una legislación específica que aplique solo en su municipio. Este video también es muy cortico, vamos a mirarlo porque es importante explicarlo. Reglamentación del sector de agua potable y saneamiento básico. Dentro de la normativa del sector de agua potable y saneamiento básico, en algunos casos, se encontrarán disposiciones particulares dependiendo de la región donde se desarrollará el proyecto. Aunque todas parten de la normatividad nacional vigente, se recomienda, antes de iniciar un proyecto de potabilización de agua, revisar y documentarse de la legislación que reglamenta la zona objeto del proyecto. A continuación, se presentan algunas de las normas más representativas. Resolución 4353 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social. Autoriza a los laboratorios que señala la misma norma para que realicen análisis físicos, químicos y microbiológicos al agua para el consumo humano. Decreto 475 de 2015 de Presidencia de la República. Establece el mecanismo departamental para la evaluación y viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico, a financiar con recursos que no provienen de la nación, y se determinan los requisitos y procedimientos para la presentación, viabilización y aprobación de proyectos. Resolución 2115 de 2007. Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. Resolución 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por la cual se adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico, RAS, y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009. Resolución 0844 de 2018 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por la cual se establecen los requisitos técnicos para los proyectos de agua y saneamiento básico de zonas rurales que se adelanten bajo los esquemas diferenciales definidos en el capítulo 1 del título 7 de la parte del libro 2 del decreto número 1077 de 2015. Bueno, como se dieron cuenta, este es un resumen de la información que a términos muy generales vimos en la cronología de las leyes, pero ya muy específica lo que es el agua. Como se pueden dar cuenta, todo lo regulan en Colombia, todo, qué laboratorios pueden hacer, qué deben hacer, cómo se hace, pero especialmente este reglamento del sector agua potable y saneamiento básico RAS
es una herramienta bárbara con la que vamos a estar trabajando mucho porque prácticamente regula todo. Los que de pronto los aprendices que tengan una formación anterior en química o en ingeniería química sabrán que dentro de otras áreas de conocimiento trabajamos con cualquier fluido y que eso cambia las condiciones completamente entre un proceso y otro. Pero acá lo bonito es que todo el tiempo trabajamos con agua, sea agua muy limpia como la potable, agua no tan limpia como la corriente o agua sucia o muy sucia como la residual, siempre es agua. Y las características del agua como fluido, las características hidráulicas del agua son del agua, son iguales. Bueno, con algunas variaciones, obviamente, pues si es un agua muy limpia a un agua muy sucia que arrastre sedimentos va a tener algunas diferencias, pero igual es agua, es un solo fluido. Entonces aparece este reglamento del sector de agua potable y saneamiento RAS, que es la Biblia, la verdad, es el paso a paso, es el camino a seguir. Fue acondicionada, fue remodelada, fue, ¿cómo se llama? Actualizada en el 2017 y ahora se llama la resolución 0330 del 2017, que es el reglamento técnico de agua potable. ¿Para qué se hizo? Para garantizar la calidad de la prestación de los servicios, porque es que este reglamento le dice a usted qué hacer y cómo lo debe hacer. Entonces no hay opción a que usted invente algo que no le vaya a quedar bien. Lograr la atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico, pues obviamente la función es decirle a la gente qué hacer para lograr una mayor atención a las personas, que el agua llegue a todas partes, una mayor capacidad de los sistemas de llegar a todos lugares. Buscar la ampliación permanente de coberturas de los servicios, lo que acababa de decir, ampliar las coberturas. Planeación, economía, celeridad, transparencia, eficacia, imparcialidad de las actividades y la contratación de las obras internas, garantizar la durabilidad y seguridad del funcionamiento de los sistemas. Y durante las etapas de proyecto, garantizar la interacción con la comunidad. Lo que les decía, esto no puede hacerse solamente con el equipo de ingenieros que contrataron. Ellos solos no pueden hacer las cosas. Si no salen al campo a averiguar qué pasa y hablan con la gente, es muy difícil que esto les quede bien. Esta figura es muy importante porque nos muestra, resulta que el RAS está dividido en títulos. Él no tiene capítulos, tiene títulos. Cada título se especifica en una parte importante del manejo del agua. Entonces tenemos, por ejemplo, que el título A son aspectos generales de los sistemas de agua potable y saneamiento básico. Aspectos generales, definiciones, normativa, responsabilidades, etc. El título B habla de sistemas de acueducto. Entonces, título B, que es sistemas de acueducto, título C, que son sistemas de potabilización, van a estar muy relacionados con lo que vamos a estudiar en este tecnólogo. A medida que vamos como adentrándonos en la RAS, el documento nos da como la posibilidad de consultar el título específico. De lo contrario, pues ustedes buscan en internet, común y corriente, necesito el RAS 2000 y les va a dar la opción de descargarlo. Bueno, no lo voy a descargar ahorita porque es bastante pesado, pero ustedes lo pueden hacer y ya con control B identificar o incluso lo pueden encontrar por títulos. Miren, si no quieren todo la resolución 0330, sino que quieren solamente uno de los títulos, en internet está disponible por títulos. El título D habla de los sistemas de recolección y evacuación de aguas domésticas y lluvias. El título E habla solamente de aguas residuales. El título F habla de los sistemas de aseo, aspectos complementarios, trata normativa. Bueno, esto para contarles que cada uno de los títulos tiene una función específica. Bueno, aquí nos da un link que nos manda directamente a la página del ministerio y que nos permite consultar las resoluciones
de agua y obviamente aquí en la ventanita encontrar el título de la RAS que usted quiere consultar. Bueno, aquí hay como una guía de qué puede encontrar usted en cada título. Hasta allí. Hasta allí me interesa que analicemos. Vamos a dejar para la siguiente clase los sistemas de captación de agua y miren que lo que sigue después de los sistemas de captación del agua son unos conceptos básicos de hidráulica, de unidades de conversión que se une con lo de matemáticas. Entonces, muy seguramente esta semana vamos a estar viendo tanto en matemáticas como en la parte técnica lo mismo y eso es fabuloso porque reforzamos desde las matemáticas esta parte, sobre todo esta parte de sistemas de unidades y conversiones le vamos a dedicar un espacio importante, igual al sistema internacional de unidades, a la conversión de unidades, le vamos a dedicar bastante tiempo. Aquí este documento es bastante extenso. Comienza a hablarnos de presión, de tasas de flujo, comienza a hablarnos de flujo en proceso y nos dan una cantidad de fórmulas que vamos a ir viéndolas paso a paso. Por ejemplo, esta parte del principio de continuidad de Bernoulli en tercer trimestre la vemos muy detallada. Entonces, en este momento, pues lean la información, revísenla, no es necesario que se aprendan y que se sepan todo, porque son conceptos que vamos a ir desarrollando, que sí o sí tenemos que dejar listo en este primer trimestre este sistema, obviamente, que es el PONCA, dónde encontrarlo, cómo encontrarlo, consultarlo, leerlo, desbaratarlo, sintetizarlo, identificar el reglamento técnico de agua potable, de pronto que revisen los dos títulos que están más asociados con la potabilización del agua y este sistema de conversión de unidades que nos lleva hasta los cálculos de caudales. Lo demás es simplemente para que lo lean, lo miren, lo recuerden, los que ya lo han visto, pero vamos a tener oportunidad de esto, revisarlo al dedillo en cada trimestre. No necesitamos sabernos todo. Bueno, luego vamos a hacer también una introducción a los parámetros de calidad que vamos a medir y esto sí es muy importante de este trimestre, los aforos de caudales. Entonces, esto va a ser súper importante, lo vamos a ver muy despacio, vamos a hacer ejercicios con ellos. Les quería mostrar esto y esta última parte que tiene este documento, que se llama muestreo y medición, esta parte no la vamos a tocar de este documento. ¿Por qué no la vamos a tocar? Porque el próximo trimestre vamos a ver como 3 documentos completos desmenuzando y especificando cómo se muestrea y se miden parámetros en agua. Entonces, no es necesario que en el primer trimestre queramos hacerlo o queramos verlo todo. Este documento lo montaron así, demasiado extenso, pero nos vamos a dedicar a lo que nos interesa. Entonces, en conclusión, ¿dónde están? Yo creo que voy a conectar nuevamente la whiteboard para dejar esto muy claro. Que se hizo la whiteboard. Vamos a crear una distinta que sea diferente a la de las matemáticas. De esto obviamente les voy a dar el paso a paso cuando ya les pida el video, pero ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento que es preparación para el video? Entonces ya les puse ahí ya les puse ahí en el grupo
Que de la parte de cuencas, entonces, primero, van a identificar cuál es su cuenca y cuál es su microcuenca. En segundo lugar, van a buscar el plan de ordenamiento y manejo de esa cuenca hidrográfica que se llama PONCA. De la microcuenca, mejor dicho, de lo que encuentren que sea cercano. 3, van a identificar un lugar o van a escoger una captación. ¿Qué es una captación? Una captación es el sitio, una captación de agua, que obviamente va para una planta de tratamiento de agua potable. Acuérdense que PETAP es planta de tratamiento de agua potable. Escoger una captación. Entonces, digamos, me encuentro aquí los que están en el Quindío. Me encuentro en el Quindío y vivo en Montenegro. Voy a averiguar de dónde sacan el agua de Montenegro. Ay, resulta que el agua no la sacan de Montenegro, sino la sacan de Circasia. El agua que yo utilizo, el agua que me llega a mi casa, no viene de mi población, sino de una población que está más arriba. Entonces, averiguo dónde está esa captación y pido autorización para que me dejen entrar a conocer. Eso no tiene que ser para allá. Ahorita simplemente vamos a escoger y vamos a ubicar, o sea, dónde está ese sitio. De aquí que sale, pues los datos para empezar a mandar las cartas para los permisos de ingreso, ¿cierto? Apenas vamos a hacer como lo de los permisos. Escoger una captación de agua. Una vez que escojan, además de los datos, entonces van a empezar a identificar de esos datos del PONCA o de eso que se habla en toda la microcuenca, qué es lo que está relacionado con el sector que ustedes escogieron. Porque si ustedes escogen el PONCA de toda la cuenca, entonces seguramente van a encontrar una cantidad de información que ustedes van a decir, esto como que no me aplica mucho a la zona que yo escogí. Si hablamos del río La Vieja, que era el primero que nos apareció allí en internet, y nosotros en esa población tenemos la oportunidad de ir a una captación que está sobre el río La Vieja, que la verdad desconozco si el río La Vieja sea en alguno de los tramos proveedor de agua para consumo. Eso va a aparecer ahí en el PONCA definitivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer de este PONCA. Vamos a leer el PONCA y vamos a extraer de ese PONCA todas esas características bióticas, ¿cuáles eran las otras? Sociales. ¿Qué más hay? Económicas. Demográficas, todas las demás. ¿Qué quiere decir esto? Va como a cotejar o a comparar lo que usted está leyendo del PONCA con lo que usted vive en su región. Porque, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de Montenegro, los que conocen el sector y han frecuentado la vía o saben cómo llegar desde Montenegro a Circasia, que es de donde se capta el agua para llevarla a Montenegro, pues saben que en el sector hay algunas cosas que influyen en la calidad del agua. Por ejemplo, ¿qué hay? Hay algunos cultivos de cacao, hay cultivos de café, hay eso dentro como de la parte biótica, ¿cierto? Hay unas de la parte socioeconómica. Hay una serie de finca hoteles
hay hoteles y tiendas del café. Entonces, todo eso empieza a generar ¿dónde está mi lápiz? Todo eso empieza a generar una acción específica dentro de lo que es ese río como tal. Ay, miren, se cambió. Entonces tenemos un río y dentro de ese río, que puede ser en el caso de Montenegro, no sé si ya lo tengan organizado específicamente, el plan de ordenamiento de la cuenca del río Robles, puede ser ese. Entonces se van a encontrar con esa serie de características. Entonces que aquí hay unos hoteles grandes. ¿Sí? ¿Cómo me sabotea esto y me desaparecen los dibujos? Bueno, pueden haber sí, puede haber, ¿saben que se encuentra también por aquí? Un barrio, pequeño asentamiento. Entonces uno dice, este asentamiento, ¿dónde será que tiene el vertimiento? ¿Será que lo está mandando para otro río o lo está mandando para el Roble? Ahí en el plan de ordenamiento debe aparecer. Que existen las super hoteles o finca hoteles que albergan a una cantidad de población importante, o que existen los cultivos de determinadas plantas, o que resulta que aguas arriba, Circasia, si vamos a hablar de Circasia, ay, estoy escribiendo mal. Entonces vamos a tener que toda esta población de Circasia hace sus vertimientos en ese río y que más adelante ese mismo río, que tiene afortunadamente una buena capacidad de depuración, por acá sirve de boca toma, por acá está la boca toma para Montenegro, que acá en la mitad les dio por poner, no sé cómo dibujar este bicho, unas marraneras. Está triste porque es un cerdito contaminante. Entonces, hay unas marraneras que vierten. Bueno, en fin, esto es lo que necesito que ustedes se empapen dentro de su localidad. No me sirve. Aquí les estoy hablando de esta población que se llama Montenegro, acá en el Quindío, y que de pronto no sé si tengo algún aprendiz de acá. Pero así puede pasar con el río Patía, con el río La Vieja, con el río Magdalena, con el río y todos sus afluentes y sus recovecos que pueda tener el río. Entonces, lo importante es que ustedes identifiquen. Si es una la bocatoma no tiene que ser de una empresa potabilizadora de agua del municipio. O sea, si quieren, pueden, tienen el tiempo ir allá, perfecto, lo mejor del mundo. Si es una bocatoma que capta agua para potabilizarla para un proceso industrial, también sirve, porque en últimas es lo mismo. Y usted como tecnólogo de agua y saneamiento va a poder entrar a trabajar tanto en empresas públicas como en empresas privadas. Entonces, si usted trabaja ya, o tiene un amigo que, o tiene un familiar que trabaja en una fábrica o en un proceso productivo donde sepa que capten el agua y la potabilizan dentro, sirve. Porque ¿qué nos interesa? Identificar este entorno. Entonces, miren que esto todo empezó en el momento indicado. Todo comenzó solicitando, o sea, identificando este punto, que es en este caso la bocatoma lo que yo les decía, escoger un punto de captación de agua. Bueno, pongámoslo Perdón, aquí instructora. dígame. Instructora, ahorita mire usted lo que está hablando y mire la controversia que hay entre FEMSA, que es Coca-Cola, la alcaldía de Bogotá, porque Coca-Cola toma el agua y la procesa de la calera y paga muy poquito dinero anual por eso. Entonces ahorita la CAR, el distrito, todos por este problema que tiene en Bogotá con el agua, pusieron lupa sobre ese tipo de concesiones.
Sí, Mauricio. O sea, lo que yo les decía, pues desafortunadamente, si nos ponemos a hablar de lo que encontramos, pues da tristeza. Entonces, se supone que las corporaciones autónomas son las encargadas de regular y hacer cumplir lo que ya se ha ordenado en el PONCA y en el EOT incluso. Desafortunadamente, pues nos vamos a encontrar cosas como las que nos cuenta Mauricio, y es que, por ejemplo, si esta marranera no es una marranera, sino que es Coca-Cola, llega y vierte todos sus residuos y como le sale más barato pagar por contaminar que hacer una planta de tratamiento de agua, entonces le paga a la corporación y a veces ni siquiera sabemos esa plática dónde va a dar, porque se supone que la tasa retributiva, que es el impuesto de paga por contaminar, debe ir a recuperar ese territorio. Desafortunadamente a veces no lo vemos, pero en últimas es bueno que sepamos, o sea, identifiquemos todas esas cosas. Van a encontrarse eso, van a encontrar fábricas que no deberían estar allí, van a encontrarse procesos mineros en otras regiones. En otras regiones van a encontrarse procesos mineros que con permiso o sin permiso están actuando sobre la corriente. Por ejemplo, el río Atrato en Quibdó. El río Atrato tiene una importancia bárbara comercial porque sobre Quibdó, para los que no conocen, a veces por desconocimiento uno cree que por estar en el Chocó está al lado del mar y que por eso el puerto y no, Quibdó no tiene costas. Quibdó lo que tiene es el río Atrato. La capital del Chocó tiene su río Atrato y su río Atrato tiene un malecón que es un centro de actividad económica bárbaro, o sea, ese río es muy importante. Sin embargo, aguas arriba del río Atrato encontramos procesos mineros de extracción del manto del río. O sea, balsas que agarran, cogen la tierra, la lavan con cianuro o con mercurio, sacan del manto del río lo que necesiten de metales y lo dejan contaminando. Y justo aguas arriba de llegar a la población. Entonces son cosas que la corporación pues tiene que estar encima, a veces lo logra, a veces no, pero lo que nos interesa más que meternos en la polémica en este momento es conocer, identificar de todo esto que pasa y que el POMCA ya lo ha identificado, qué es lo que hay. Entonces, que ustedes me puedan decir al final de esto, porque esto es parte de lo del video, ¿no? Al final de todo esto, ustedes me puedan decir, en conclusión, en la cuenca y microcuenca donde yo estoy, características bióticas son estas. Entonces, esto muy fácil va a salir del PONCA. Entonces, me van a decir como el tipo de vegetación, el tipo de animales que se pueden encontrar, me van a decir el clima, me van a mencionar una cantidad de cosas que se van a encontrar dentro del PONCA como características bióticas. Y también me van a mencionar esas características económicas. Bueno, se van a basar en este, ¿no? Se van a basar en este cuadro que veíamos la clase pasada, que es este que está acá en la primera página del documento. Entonces, sistema o características bióticas, culturales, económicas y sociales, para no salirnos de las derivaciones que también pudieran surgir. Entonces, culturales, económicas y sociales. Se hizo mi whiteboard. Económicas, sociales y culturales. Miren cómo está de rebelde mi tablero, haciéndolo y escribiendo en el color que le da la gana. Es probable que en el PONCA ustedes encuentren algunas de ellas unidas. Entonces dice socioculturales, socioeconómicas. Es válido. Lo importante es que ustedes aprendan a identificar dentro de estas tres qué instituciones
importantes pudieran encontrarse. Y de instituciones no solamente hablamos del edificio de la gobernación, sino que instituciones sociales, barrios, localidades, industrias, ¿qué está pasando? ¿Cómo es la población? Ah, que imagínense que en mi localidad tenemos por acá un resguardo indígena. Entonces, aquí tenemos un resguardo indígena y eso se ha convertido en un asunto cultural porque es que ellos, no sé, tradicionalmente tienen una forma o bueno, están en tan malas condiciones económicas, tan abandonados por el Estado que no tienen alcantarillado y todo el agua se está virtiendo directamente. Eso puede ser un aspecto negativo dentro de esa parte como sociocultural que encontrar. Así como puede ser que se la encuentran en la reserva por acá en alta montaña y que por estar ellos ahí, ser una reserva indígena, no dejan entrar a nadie, no dejan cultivar nada, no dejan hacer nada y así se ha logrado mantener como la salubridad de la zona, que, que puede resultar también, así como hay comunidades indígenas que a veces nos da ganas como de denunciarlas, así también hay comunidades indígenas que cuidan su territorio, que cuidan la región. Entonces, lo importante es reconocer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer a través de Internet, consultando el POMCA y consultando a qué áreas se pertenece, poniéndole cuidado a las noticias, buscando a ver qué está pasando en la región. Esa es la intención de este ejercicio. Entonces, mire, retomando. 1, identificar cuenca y microcuenca. 2, buscar el PONCA. Ojalá el más específico, pues ese les va a ayudar más, el de la microcuenca, si no el que esté más arriba, pero o el PONCA de la cuenca. Escoger dónde van a trabajar. Recuerden que esto, la formación del SENA, como es por proyectos, tenemos que hacer efectivo lo que estudiamos dentro de un ambiente real. Entonces, si ya están en una empresa donde se capta agua, quédese ahí le va a quedar fácil identificar todo. Si simplemente viven en una localidad, entérese. De hecho, esto de andar preguntando, buscando, pidiendo permisos, les va a permitir a ustedes darse a conocer. Entonces, de pronto un gerente va a decir, ¿dónde estará este chico o esta chica que vino, que era tan juicioso, vino a preguntar y vino a hacer unas mediciones, unas cosas en la Bocatomo, que ha estado acá metido todo el año, los 2 años del tecnólogo, preguntando cosas? Yo necesito una persona aquí, o sea, hasta para el trabajo posterior les va a ayudar esta interacción. Entonces, preocúpese de dónde viene el agua de su comunidad, vaya, averigüe, conozca de dónde la captan, dónde está la Bocatoma. Y en torno a esto, o sea, en este momento simplemente vamos a identificar para saber cómo es el entorno, porque lo que nos interesa es el entorno. Entonces, bueno, ya sé que el agua se capta justo en este punto. ¿Qué está pasando aguas arriba y aguas abajo? Yo paso por ahí todos los días y me doy cuenta como lo que nos dice Mauricio. Imagínense lo que pasa con Coca-Cola. O yo no paso por ahí, no tengo ni cómo caminar, pero voy a ponerme a leer y a través de las lecturas y las noticias voy a identificar de todo esto que dice en los documentos, qué es lo que pasa, qué es lo que yo identifico como características de la cuenca que afectan la calidad del agua, como usos del suelo y usos del agua que afectan la calidad del recurso que llega a esta bocatoria. Conclusión de conclusiones, ustedes tienen que aprender a identificar qué características son bióticas, cuáles son económicas, cuáles son sociales, cuáles son culturales. ¿Cómo vas? Cuéntenme si hay alguna pregunta, alguna inquietud respecto a esto. Ya tenemos, ¿dónde está Henry Junior? Ya tenemos más o menos como más claridad, o sea, no se aceleren como en este momento irse a meter una empresa de servicios sin saber qué hacer. No, primero van a saber, van a identificar y van a escoger dónde quieren trabajar esa parte. Como les digo, acá ni con los del Quindío puedo trabajar esa parte acá, porque acá en el centro agroindustrial no tenemos una captación de agua
para una planta de tratamiento, porque pues estamos en pleno norte de la ciudad y tenemos agua potable de empresas públicas de Armenia. Pero dentro de las localidades, dentro de empresas públicas del Quindío, los que están en el Quindío o empresas públicas de Armenia, tenemos una cantidad de bocatomas. Entonces, la que le quede más cerca, comience a preguntar, comience a acercarse, yo con quién puedo hablar, cómo puedo conocer, yo soy aprendiz del tecnólogo de supervisión de saneamiento del SENA, comience a ver a quiénes que tenemos que mandarle la carta cuando usted necesite entrar. Pero por ahora y esta semana, aparte de ir buscando el contacto, es identificar esas condiciones que están en el PONCA de su localidad. Esa es la tarea. Vamos a empezar a armar ese conocimiento de esas características que no son solamente agua, porque de pronto de aquí para allá vamos a estar un buen tramo del tecnólogo hablando solamente del agua y que cómo se mide y que qué se le pone y con qué instrumento y con qué ley y todo. Pero no se olviden que el agua viene de un contexto que tiene unas características también sociales, culturales y económicas. Y que sí o sí tiene que usted aprender a identificar para que cuando esté tratando el agua y esté solamente metido por allá ocupado del agua, sepa por qué pasa lo que pasa. Entonces, que me llegó un agua que ha cambiado mucho las características, que el agua no me llegaba con esa turbidez, que qué es lo que está pasando. Y ya se entera usted que fue que le montaron una marranera por allá, que fue que el vecino cambió el cultivo y hizo otra cosa. Entonces, todo lo que pase en el entorno va a influir en el proceso que usted tiene que manejar con toda la responsabilidad del mundo, porque es que potabilizar agua tiene un compromiso con las comunidades posteriores, tiene un compromiso con las regiones. Parte de una ley, parte de una reglamentación de obligatorio cumplimiento. ¿Vale? ¿Tienen inquietudes respecto a esa tarea o esa actividad? No vamos a subir tampoco de momento nada, Sofía. Esto lo van a ir haciendo, lo van a ir documentando, porque esto va en el video que vamos a armar, que es prácticamente lo que la evidencia que reúne todo lo que aprendemos en este trimestre. Ese es el video. La primera parte del video es la identificación de esas características. Comentarios, inquietudes, dudas, ¿cómo están? Recuerden también que la próxima clase es el miércoles a las 8 de la noche. Ya no el próximo sábado, sino el próximo miércoles y luego el jueves. ¿Preguntas? Por el momento no, ninguna profesora. Pues Bueno, tengo alguna David. pregunta, creo que se la comentaría a lo largo de la semana. Listo, listo. Entonces quedo pendiente, cualquier cosa al WhatsApp. Recuerden que si no les contesto no es porque no los quiera, ustedes son parte en este momento de mi familia de hijos del SENA, entonces me dan es una espera porque a veces estoy en otra cosa, pero yo tarde o temprano contesto. Cualquier duda, lo que quiera que sea, quedo atenta. Muy juiciosos a leer la información porque es bastante lo que tienen que leer, sobre todo de matemáticas. De aquí al miércoles tienen que haber leído la información y de esto, de aquí al jueves que vamos a tocar la información, tienen que ya tener identificado. No se dejen coger el tiempo, no vayan a esperar a ver qué pasa antes de entregar el video porque se les acumula todo. Y la idea es que ustedes, el SENA se caracteriza por el aprendizaje significativo de las cosas. La idea es que si ustedes pudieron apropiar este conocimiento a esta microcuenca que escogieron en este momento, si les toca moverse de ciudad y hacer lo mismo en otro lado, van a poder hacerlo. Entonces, ojo con eso. Los dejo entonces descansar, que tengan un feliz fin de semana con puente. Si tienen la oportunidad de irse a caminar cuenca arriba o cuenca abajo de donde están, háganlo. Y nada. Entonces nos vemos el próximo fin de semana. El próximo miércoles. Voy a parar ya la grabación y voy a bajarla de una vez. Ahora que estoy aquí, ya se la subo al chat del grupo.